de grado, escenarios didácticos para el aprendizaje del léxico en acción. Postulante Hernán Velasco Condori, tutoreado por la licenciada María Antonieta Murillo. Saludamos al tribunal revisor de la tesis, al licenciado Emilio Quilla Pacosillo, a la licenciada Lilia Giovanna Huanco Ortuño, al magíster licenciado Víctor Castro, quienes han hecho posible la revisión y seguimiento del documento. También saludamos al secretario general de la Asociación de Docentes, como también al ejecutivo del Centro de Estudiantes que nos acompaña en la sala virtual. Damos la bienvenida a docentes y estudiantes y al tesis. Licenciada Murillo, vamos a pedir que pueda dar su informe. Adelante, licenciada. He enviado el informe y no lo tengo presente. Solo decir que la tesis ha sido dura porque quería que sea tesis misma. Una tesis es generalizada, que es diferente de un proyecto de grado que solamente soluciona esa parte. En ese sentido, Eber se puso las pilas, ha sufrido mucho en el transcurso porque él mismo se exigía trabajar la tesis con mucho cuidado, con todos los detalles, queriendo aportar para que se pueda aprender mayor cantidad de repertorio léxico en los estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, estimado universitario, tiene 40 minutos. Adelante. Gracias, muy buenos días. Amada directora, distinguidos tribunales, distinguida tutora y concurrencia. La tesis que voy a defender y sustentar hoy, 29 del presente, es escenarios didácticos para el aprendizaje del léxico en acción. Siguiente, por favor. Entonces, la presente investigación es un estudio propuesta para el aprendizaje activo del léxico castellano en el sistema educativo boliviano regular. La propuesta y a la vez estudio se enmarca en la investigación inter y transdisciplinariedad de la lexicología. Es decir, vamos a englobar de manera distinta con otras disciplinas y ciencias a la vez al estudio del hecho léxico. Vamos a asociar con las ciencias sociales y humanas de la misma manera lo que nos compete a nosotros como lingüistas con las disciplinas lingüistas. ¿En qué nos basamos? Avil en 2019 mencionaba que el léxico no es por sí sola autónomo, sino que conlleva un estudio integral con otras disciplinas y ciencias. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el problema de este estudio propuesta? La escasa retención del repertorio léxico con referentes denotativos, connotativos y significación por parte de los estudiantes durante su formación académica no les permite desarrollar altos niveles de cociente verbal que aflora en la inteligencia. Ese es el problema que se ha podido percibir en el sistema educativo regular boliviano, particularmente en el nivel secundario. Siguiente, por favor. La formulación del problema que nos hacemos para poder subsanar y decir qué vamos a hacer nosotros como investigadores, como expertos en el campo de las lenguas. La pregunta es, ¿cómo incide la dosificación y organización de los contenidos pedagógicos de la lengua castellana a través de una propuesta didáctica que al utilizar tarjetas y escenarios en el aprendizaje activo del léxico castellano en estudiantes de nivel secundario
subsistema de educación regular boliviano. Es decir, queremos encontrar una incidencia. Automáticamente nosotros podemos ver en la pregunta que nuestra investigación ya nos está arrojando a una investigación proyectiva, en cierta manera, de tipo correlacional. Siguiente, por favor. Los objetivos planteados es, a través del problema que se ha podido encontrar en las aulas educativas, es elaborar una propuesta didáctica para el aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizaje? Un aprendizaje activo del léxico castellano. ¿A través de qué? A través de tarjetas y escenarios que dosifiquen la organización y los contenidos pedagógicos de la lengua castellana en sí misma. ¿Dentro de dónde? Dentro del subsistema de educación regular boliviano. ¿Para quiénes? Para estudiantes de nivel secundario. Dentro de los objetivos específicos que nos planteamos es revisar los aportes teóricos y prácticos de la lingüística, de la pragmática, de la semiótica, de autores representativos que puedan subsanar, ayudar, contribuir a poder mejorar esta problemática. Nuestro siguiente objetivo es determinar la frecuencia y el porcentaje del repertorio léxico que pueda estar existiendo, que hay en los estudiantes. Un tercer objetivo específico es, aquí está el plato fuerte de la propuesta, es elaborar, es diseñar una propuesta por tarjetas y escenarios. ¿Para qué? Para el aprendizaje activo y autónomo del léxico castellano. ¿Qué? Que diferencia significados denotativos, connotativos y significación de ¿qué? De las palabras, de las frases, de los enunciados, de las imágenes. De esa manera, aparte, ¿con qué? Con la finalidad, habiendo habido este problema, nosotros tenemos que buscar una finalidad como expertos de lograr el incremento de las palabras en el haber de los estudiantes. De cierta manera se debe de acudir a las mismas disciplinas, a las mismas ciencias para poder mejorar esto. Siguiente, por favor. ¿Desde dónde vamos a partir nosotros como expertos? La pregunta es, ¿con qué finalidad podemos nosotros mejorar esta problemática? Nosotros vamos a arrancar desde la teoría lingüística o desde el sistema estructuralista, partiendo desde la fonología, desde la morfología, desde la sintaxis y la semántica, sabiendo que la fonología se va a encargar del estudio de los sonidos. Y la morfología va a estudiar esa parte de la estructura interna de las palabras que a la vez que deriva en derivación y composición de cierta manera. Y la sintaxis obviamente que va a ser el orden, la estructura misma de las palabras, de los enunciados y de las frases. Y a través de la semántica nosotros vamos a poder encontrar el significado que pueda mejorar el entendimiento mismo de las palabras, de estas frases, enunciados, imágenes de los estudiantes. A través de ello nosotros podemos mejorar, incrementar un mejor rendimiento en el haber léxico de los estudiantes. También siguiente, por favor. También la implementación de ciertas estructuras léxicas, como ya mencionaba Lodares en 1988, ofrecen una variadísima posibilidad de aprendizaje de léxico, cuya propiedad y oportunidad es incrementar y mejorar y aumentar el vocabulario. Y él decía, Lodares mencionaba que las palabras se oponen y se combinan. Por su oposición significan y por su combinación se unen en el discurso y lo dotan de propiedad, en palabras de Lodares. Siguiente, por favor. Ya habiendo sumergido en la lingüística propia misma, dentro del estructuralismo, pasamos a través de poder sumergirnos en la teoría de los signos, como una propuesta que ya hacía Charles Morris, donde decía a través de la pragmática. La pragmática nos va a decir que el léxico no es fijo, siempre está en constante movimiento, siempre va a ser dinámico. ¿En dónde? En el contexto del habla, a través de la pragmática.
De igual manera, en la semántica y sintaxis que planteaba Morris en 1938. Siguiente, por favor. ¿Hasta dónde? Hasta poder llegar a la semiótica. Y aparte se mencionaba cómo se puede estudiar, cómo nosotros podemos mejorar el incremento del léxico en los estudiantes. Habiendo conocido el problema que tienen una cierta carencia en el conocimiento, en la identificación de significados denotativos, connotativos y significación, nosotros podemos comenzar a enmarcarnos como expertos a través de la enseñanza de la imagen, que Barthes mencionaba a través de la imagen denotada, imagen connotada, la significación y el mismo mensaje lingüístico. Siguiente, por favor. La metodología de este estudio propuesta es de tipo, es una investigación proyectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque lleva, ahí ustedes pueden percibir la tesis, lleva una propuesta. No solo es una investigación descriptiva, sino que es una investigación descriptiva, correlacional, propositiva. Por tanto, es una investigación proyectiva. La población de estudio, tenemos dos poblaciones de estudio. Uno va a ser una población objetivo y otra va a ser la población sujeto. Dentro de la población objetivo, nosotros nos vamos a embarcar a los contenidos pedagógicos del campo comunidad y sociedad en el área de comunicación y lenguaje, dentro de la lengua castellana, en las unidades educativas, lo que el ministerio ya tiene planificado. Segundo, vamos a enmarcarnos a poder estudiar en los estudiantes de secundaria, ¿ya? De su sistema de educación regular boliviano. ¿En qué colegio? Esto se realiza en un colegio, ¿ya? En el colegio Luis Espinar Camp del distrito 3 de la ciudad de Lara. Siguiente, por favor. Tenemos una muestra a manera de una prueba piloto. Es una muestra intencionada. Para ello, nosotros queremos determinar la frecuencia del léxico en el haber de los estudiantes. Para ello se determina 30 informantes, 15 mujeres y 15 varones, de 3 distintos cursos, y un solo paralelo A, B y C. Siguiente, por favor. La técnica dentro de nuestro estudio propuesta es documental campo, es la observación participante directa e indirecta, la encuesta, y los instrumentos que nosotros utilizamos va a ser el Google Forms, el software léxico que nos va a permitir medir las unidades léxicas en el haber de los estudiantes. Y aquí está la parte propositiva, ¿no? Poder estudiar las tarjetas, a través de las tarjetas nosotros poderles enseñar mediante ciertos instrumentos como los escenarios mismos didácticos. Siguiente, por favor. En cierto análisis e interpretación de datos que corresponde al segundo objetivo de nuestra propuesta, que es determinar el repertorio léxico en el haber de los estudiantes, tenemos, ¿a través de qué? A través de la observación y significado de la imagen, mediante una encuesta que se les envía por un formulario Google, ¿no? Y estas palabras se va a concretizar, se va a cristalizar en palabras, de cierta manera, y nosotros en la observación, como pueden ver ustedes, vamos a tenemos el porcentaje y tenemos la frecuencia, ¿ya? Donde encontramos 1.146 unidades léxicas de sustantivos en el haber de los masculinos y de las femeninas, ¿ya? 164 adjetivos, 116 verbos, con lo que respecta a la observación. Y con lo que respecta al significado, encontramos un total de 907 unidades léxicas en sustantivos y 155 en adjetivos y 161 en verbos. Siguiente, por favor. Una distribución comparativa de frecuencia y porcentaje de las categorías léxicas según género a través de la observación de la imagen. Tenemos en cierta distribución que el género femenino va a ser la que utiliza más repertorio léxico, es decir, al describir la imagen.
a través de la observación. Siguiente, por favor. Una distribución comparativa con lo que respecta al significado de la imagen cristalizada. De igual manera, se percibe que las femeninas utilizan más palabras al momento de poder describir una imagen. Siguiente, por favor. Por tanto, en una determinación general de frecuencia y porcentaje de léxico en uso, según género, a través de la observación y significado de la imagen, tenemos 953 para el masculino, 1100 para las femeninas. En adjetivos tenemos 142 para los masculinos, 177 para las femeninas. En verbos tenemos 78 para los masculinos y 99 para las femeninas, haciendo un total de 2.549 unidades léxicas, lo que nos muestra que es una carencia poca en el haber léxico de los estudiantes. Siguiente, por favor. Es una determinación general que estamos viendo, se va detallando porque planteamos a través de la descripción de 15 imágenes. Cada imagen se representa por la frecuencia y la porcentaje a través de la observación y significado de la imagen. Siguiente, por favor. ¿Ya? Siguiente, por favor. Sí, siguiente, por favor. ¿Puedes volver atrás? Las tarjetas, por favor. Entonces, lo que nosotros planteamos es a través de poder crear tarjetas y escenarios. Las tarjetas es uno de los recursos que nos vamos a basar en Ruta L. Ruta L se encarga de poder crear tarjetas en la enseñanza de lengua extranjera. ¿Ya? Para ello nosotros creamos una tarjeta. Se les va a presentar una tarjeta para poder potenciar la voz del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante tenemos que comenzar desde lo más bajo, desde el fonema, desde el sonido, para que ellos puedan incrementar su léxico, puedan tener confianza misma en la palabra, ¿ya? Entonces, UTL es una adaptación de los cométocos donde se registra una cierta parte de actividades, niveles, duración, objetivo, destrezas, contenidos. En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo es el mundo del sonido en tu voz, ¿no? ¿Para quiénes? Para estudiantes de secundaria. Duración, las 5 clases la que está destinado. ¿Cuál va a ser el objetivo? Va a ser promover que los estudiantes manejen y eduquen su voz y que les permita mayor seguridad en sí mismo. Siguiente. Más abajo, por favor. Entonces, de eso se trata la tarjeta de aprendizaje didáctico. Algunos materiales que nosotros vamos a emplear, por ejemplo, va a ser el video de muestra del aparato fonador, las notas musicales de pentagrama, la hexagonal. Más abajo, por favor. Más abajo, por favor. Más abajo. Sigue. De esa manera. Más abajo. Nos vamos a los ejercicios, por favor. Por ejemplo, ahí, por favor. En los ejercicios. Por ejemplo, proponemos una serie de ejercicios en vocalización con respecto a las 4 R's que mencionan los expertos en vocalización. Uno que va a ser para la respiración, donde los estudiantes deben pronunciar el abecedario secuencialmente de manera relajada en una sola nota, ¿no? Por ejemplo, do, usando un solo respiro, las técnicas que nos ofrecen, ¿no? Que está en la crisis, en cierta manera. Más abajo, por favor. Ahí tenemos, por ejemplo, la palabra poquito, enfocar las paredes donde los estudiantes pueden y han podido también enfocar la pared abdominal, baja y pronunciar la palabra poquito con pausa intermitente. Más abajo, por favor. Y así sucesivamente tenemos una serie de vocalización para poder potenciar la voz de los estudiantes, porque creemos que la voz, si ellos no pueden mejorar la expresión, lo que hay que comenzar a trabajar es mejorar la expresión oral de los estudiantes, lo que les va a ayudar a poder mejorar su seguridad al momento de poder emitir sus palabras durante la comunicación. Siguiente, por favor. Más abajo. Y así sucesivamente vamos con una serie de ejercicios. Vamos, por favor. Vamos.
El siguiente. Ya, por ejemplo, nos seguimos más abajo. Por ejemplo, aquí tenemos una técnica que nosotros como lingüistas, como expertos, deberíamos de aplicar, por ejemplo, la técnica del lápiz en 3 posiciones, ¿no? Frontal, más abajo, canina, más abajo, y las premolares. Cosa que nosotros no lo hacemos. Deberíamos de comenzar a trabajar de una fonética, hablar no solamente de una fonética teórica, sin embargo, deberíamos de comenzar a hablar de una fonética aplicada dentro de las aulas universitarias mismas, para poder entrenar a nuestros mismos estudiantes. Entonces, son cosas fundamentales, cosas esenciales, que hay que reflexionar sobre esto y hay que trabajar en las mismas unidades educativas, donde ellos están creciendo todavía y están adquiriendo a la vez conocimiento y están ganando información todavía y a la vez están trabajando para poderse superar todavía a través del uso de la palabra, a través de la expresión oral. Siguiente, por favor. Y a través de la misma fonética nosotros podemos también, en cierta manera, poder hacer una lectura en voz alta. Por ejemplo, tenemos aquí un texto adaptado también, donde a través del lápiz nosotros podemos comenzar a trabajar con esos estudiantes a través de una lectura. Siguiente, más abajo, por favor. Más abajo. Seguimos una serie de ejercicios, una propuesta que está dentro de la tesis. Ahí, por favor. Ya Lodares mencionaba que las palabras se oponen, se combinan a la vez. A través de la cantidad de palabras que nosotros hemos visto dentro de la tarjeta 1, nosotros también hemos tratado de, junto a los estudiantes, poder buscar otras palabras que puedan existir dentro del campo léxico. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra abdominal. ¿Con qué se asemejará? Va a ser en cierta manera con la palabra vientre. Un ejemplo va a ser, el fisiculturista trabaja su abdominal. Aquí está. La otra oración va a ser, el feto se movía en el vientre de la madre. No puede decir, el feto se movía en la abdominal de la madre, en cierta manera. Entonces, las palabras estamos viendo que se oponen, en cierta manera. Al poder enseñarnos esta posición, este tipo de palabras, con las estructuras léxicas, el estudiante va a estar preparado para poder mejorar su calidad verbal. Más abajo, por favor. Y así sucesivamente, ¿no? Más abajo. Ahí, por favor. Más. Por ejemplo, otro ejemplo sería luz, irradiación. Un ejemplo sería, se fue la luz. Y otro, la irradiación solar. No puedo decir, se fue la irradiación. Entonces, los estudiantes, al poder comprender esto, están comenzando a diferenciar las mismas palabras. Siguiente, por favor. ¿Pueden salir? Y así sucesivamente vamos viendo a través de las tarjetas. Más abajo. Y otra tarjeta que se propone es el vendedor de humo. Es el vendedor de humo donde, ya habiendo nosotros empezado por el mismo sonido, por el mismo fonema, nosotros vamos a sumergir, a comenzar a poder describir, vamos avanzando de nivel en nivel, de lo bajo a un nivel más alto. ¿Sí? ¿Puede salir, por favor? Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Aquí está. Entonces, ya habiendo tenido una referencia de la carencia de léxico en el haber de los estudiantes, nosotros proponemos, con la propuesta que está en la tesis escrita, el aprendizaje del léxico a partir de la imagen. Desde 3 distintas perspectivas, desde la pragmática, desde la semiótica y de la Misma Gestalt, que se encarga de poder analizar la imagen en su figura y en su forma.
a través de la teoría de la pertinencia, dentro de la pragmática, nosotros podemos analizar cuáles son los efectos cognitivos que generan esas imágenes y cuánto tiempo, esfuerzo les permite inferir la imagen y cuánto tiempo va a estar en la memoria de los estudiantes. Y a través de la misma imagen, nosotros vamos a poder encontrar distintas connotaciones, distintas denotaciones y hasta significaciones mismas, en el aspecto subjetivo y en el aspecto objetivo. No siempre olvidándonos, porque la lexicología va a estar muy ligado, va a trabajar siempre al lado de la lexicografía. El diccionario está ahí, el objetivo, dentro de las palabras. Y a través del diccionario y la constante dinámica, las palabras siempre se van a actualizar. ¿Dentro de dónde? Dentro del contexto lingüístico, extralingüístico y cognitivo. Siguiente, por favor. Aquí nosotros planteamos la metodología, el conocimiento del mundo. El mundo es donde se mueve la información, es donde se mueve ese mismo conocimiento. Por ejemplo, la vida y la muerte. Vemos aquí una imagen ambigua. Es una imagen anónima. ¿Ya? Nosotros a través de la imagen denotada que mencionaba Barthes, recurriendo al diccionario, vamos a encontrar lo que es la calavera, lo que es la pareja. El diccionario me va a decir que la calavera es un conjunto de huesos de la cabeza, mientras permanecen unidas. Sin embargo, me va a decir, todo lo que respecta a la pareja va a ser un conjunto de personas, especialmente formado por un hombre y una mujer, lo que podemos ver en la imagen. Vemos un cráneo, vemos una calavera y vemos a una pareja de fotos. Y dentro de la imagen connotada que Barthes hacía referencia, que la muerte, ¿qué palabras conlleva la muerte? Peligro, pandemia, la misma pandemia que ha cumplido pocos años atrás y sigue con los decesos silenciosos aún en el mundo. Va a connotar dolor, sufrimiento, homicidio, suicidio, etc. Y en la vida, ¿qué palabras va a connotar? Un ser humano, va a connotar la salud, embrión, la vida misma. Y a través de la Gestalt, una teoría psicológica, nosotros vamos a poder percibimos las imágenes a través de lo que corresponde a la figura y lo que compete a su fondo. Es decir, aquí vemos en la figura, estamos viendo a la calavera, pero estamos viendo tal vez la figura fondo, es esa imagen subyacente que está oculta. Vemos a una pareja, vemos unas copas de champán, parece que vemos unas sillas, y así sucesivamente el estudiante al percibirlo va descifrando qué más hay detrás de esa imagen. Y así sucesivamente vamos a ir buscando, tratando de encontrar, creando nuevas referencias a través de esta misma imagen. Siguiente, por favor. Por ejemplo, en los escenarios didácticos, que es la propuesta, es una teoría propia del autor, vamos a hablar de la imagen madre. La imagen que ustedes están percibiendo es una imagen madre, porque es una imagen primigenia que da origen a otras referencias a las que podemos sumergirnos nosotros. Y una de las referencias, cuando tú percibes, automáticamente va a suceder en tu cerebro. ¿Qué se presenta esa imagen para vos? Por ejemplo, una referencia va a ser Romeo y Julieta o la película Titanic. ¿Por qué? Porque vemos la típica y la tradicional costumbre histórica que nos hablaba de una pareja, ¿no? Obviamente, lo que conlleva la muerte, ¿no?
Y de esta manera vamos viendo, explorando a través de 3 pasos de imagen. No es una sola mirada, un golpe de mirada. Existe una primera vista, donde debemos comenzar a mirar la imagen en el conjunto. Ver las observaciones iniciales que están. Y vemos otro segundo paso, que va a ser el enfoque detallado, minucioso que está dentro de la composición misma de la imagen. Y finalmente vamos a encontrar un análisis profundo, donde verdaderamente nosotros vamos a poder analizar a la imagen en su profundidad y en lo que refiere, lo que ha tratado de poder decir el mismo autor a través de esta imagen. Podemos pensar muchas cosas. Y esto, en esa prueba piloto que se les ha hecho a los estudiantes, les ha generado una cierta curiosidad. Ha habido una curiosidad que les ha llevado a decir, y significa esto. Y esto. Y comenzaban a detallar cada elemento. Cosas que, a diferencia, sabiendo que el conocimiento, el mismo aprendizaje, es divergente. Es divergente. Y de la misma manera, al aplicar nosotros la imagen como referencia de poder enseñarles, se ha visto que los estudiantes han aumentado el repertorio léxico en ellos y cada uno, sin decirlo, sin poder medir cuánto de frecuencia de léxico tiene, a través de la imagen estática que nosotros en la metodología planteábamos, poder analizar a través de la observación y significado, que era una propuesta. Entonces las mujeres era donde ganaban y tenían más repertorio léxico, pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos a mostrarles las imágenes y comenzamos a preguntarles a cada uno de ellos, ¿qué significa para ti? ¿A qué te lleva la imagen a ti? Entonces ellos comienzan a abrir más los recuerdos que están en su cabeza y comienzan a decir, y esto significa eso, y esto puede ser esto, pero no olvidemos esto. Y el otro dice, y el otro estudiante dice, esto significa para mí, para vos, esto. Entonces pues, se comienza a despertar el diálogo, se comienza a despertar la curiosidad en los estudiantes y los estudiantes están motivados. Aunque parezca, tal vez dentro de la psicología, algo muy extraño para poder enseñarlos a los estudiantes. Pero tenemos que tener en cuenta que la misma imagen es un tema universal. Siguiente, por favor. A través de esa imagen madre que nosotros mencionábamos, es una palabra del autor. Decíamos que el autor es anónimo de esta imagen, no se sabe, es de 1905, en aquella época clásica. El autor ha estado ausente, no sabemos, el autor ya no existe. ¿Pero qué? ¿Pero qué queda? ¿Qué queda del autor, de aquel autor anónimo? De aquel autor anónimo queda esa obra, que hasta nuestros días está latente y está permanente. Y a través de esa imagen, aunque el autor no está ausente, pero a través de esa imagen madre, nosotros, que va a ser un referente a la vez, nosotros vamos a poder entender a qué nos lleva. Nos va a llevar a la muerte. Pero también nos va a hablar de la vida. Y a través de esos dos términos nosotros vamos a codificar y vamos a decir que muerte es ausencia, es inactividad, es estar en un estado apagado, mientras la vida, ¿qué es la vida? La vida es presencia, es estar activo, es estar encendido. Por lo tanto, vamos a hacer una codificación a través de un valor de 1. Muerte es 0, pero vida es 1. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde está la esencia misma del ser humano, donde el ser aprende a ser. Y a través de esa imagen, nosotros vamos a sumergirnos a otros referentes. ¿Caso como qué?
Casos como el RMS Titanic, el Titanic, aquel tema atractivo que ha cautivado durante años y más de 100 años. El naufragio del Titanic en 1912. ¿Acaso no es un tema atractivo eso? Es un tema tan interesante donde los estudiantes se sienten motivados por eso, sienten la curiosidad para poder mejorar, sienten para poder asimilar mejor la lengua castellana. Y a través del Titanic, nosotros también vamos a sumergirnos, vamos a enlazarnos con otros referentes. Casos como ¿qué? Como la película del Titanic, 1997. ¿En qué honor hace eso? Hace honor al referente. Estamos hablando de un referente del referente, que es una teoría propia del autor. No solo hablamos de un referente. Muchas veces nosotros como expertos decimos el referente. ¿Qué es el referente? El referente emite, hace alusión un signo a otro. Pero no, cuando hablamos del referente, es hablar de otra cosa distintiva, pero a lo que yo tengo conexión con lo que ya existe, lo que ha habido, lo que la misma historia nos trata, porque de eso se trata la lexicología, de eso se trata, de poder integrar, de poder hacer un estudio transdisciplinario e interdisciplinario. Entonces, no solo aquí estamos viendo algo lingüístico, sino que estamos viendo nosotros otras ciencias que les llama la atención, que es universal para todos. No solo eso, como referente vamos a tener a Titanic o a la película Titanic. Va a existir otro referente del referente que va a ser la canción del Titanic. ¿Cuántos de ustedes no han podido escuchar la canción del Titanic? Todos hemos escuchado. Y cuando escuchas, ¿qué te provoca? Te provoca emociones, te provoca melancolía, te provoca tristeza. ¿Qué te provoca? Te provoca una multiplicidad de significados, una multiplicidad de palabras que cada uno lo vive en sí. Y es así que nosotros vamos a remitirnos de un referente a otro referente, a otro referente y a otro referente. Y lo más nuevo, lo reciente, lo que ha ocurrido el 2023 con la implosión de Titanic. ¿Qué relación existe entre ellos? Es triste la historia del sumergible Titán, cuando 5 tripulantes descienden, los más millonarios. ¿Quién puede atreverse a tan grande travesía al sumergirse en las profundidades a casi 4.000 metros? Ese tipo de curiosidad, ese tipo de aprendizaje es lo que hace más atractivo dentro de las unidades educativas del sistema educativo boliviano. Y ellos comienzan a sentir pasión y de la misma manera también un buen educador se siente conforme y feliz y contento cuando un estudiante ve que comienza a sentir esa pasión por poder aprender nuevas palabras, nuevas frases, poder discernir nuevos conocimientos, poder aplicarles. Y es una historia bien fascinante, cuando solo nosotros podemos hablar el referente del referente. Es un nivel. Como expertos nosotros sabemos que es semiótica, sabemos que es pragmática, sabemos que también tiene un significado que va a ser la semántica. Aquí ustedes perciben lo que es el referente del referente y vamos construyendo otras referencias, otros referentes, otras realidades de las realidades. No podemos solo hablar de la realidad, Debemos de comenzar a hablar de la realidad, Debemos de comenzar a hablar de la realidad subyacente que existe detrás de este mensaje.
detrás de esta imagen, detrás de esta palabra, detrás de esta historia. Al comprender el naufragio del Titanic, podemos hacer una interdisciplinariedad con otras ciencias, a través de la ingeniería. ¿Cuánto tiempo nos llevó construir el Titanic? ¿En cuánto tiempo se hundió el Titanic? ¿A qué nivel viajaba el Titanic? Y a través de la película Titanic, nosotros podemos preguntarnos junto a los estudiantes y decir, ¿qué emociones? ¿Qué le llevó a Hans Horner, que es el autor, de poder crear una obra cinematográfica? Pero en el aspecto de la banda sonora, que es una ingeniería también de construcción, es una arquitectura también de poder construir notas musicales, es el lenguaje musical también en cierta manera. Y así sucesivamente, donde las palabras van surgiendo, van construyéndose, historias atractivas. No me las he inventado yo. Ustedes saben lo que es el Titanic, saben lo que es la película Titanic, saben lo que es la canción del Titanic y saben lo que ha ocurrido el año pasado con el sumergible Titán, cuando 5 personas millonarias se sumergen y se atreven a ir, pero ellos ya no están más aquí. Tiene 5 minutos más. Siguiente, por favor. Vámonos a las conclusiones, por favor. La propuesta didáctica ha sido objetiva. Se han cumplido los objetivos que nosotros nos hemos trazado. De la misma manera se ha verificado la hipótesis. La propuesta didáctica fue efectiva en mejorar el aprendizaje activo del léxico castellano. ¿Mediante qué? Mediante el uso de tarjetas y escenarios al estructurar y dosificar los contenidos del currículum de manera progresiva y práctica. Los estudiantes lograron el aprendizaje significativo aplicable a contextos reales, que fortaleció su comprensión y su uso del vocabulario. La revisión de las teorías lingüísticas en las que se sustenta nuestra propuesta, en cierta manera ha ayudado a la propuesta para poder optimizar el aprendizaje del léxico castellano. El análisis lexicométrico ha mostrado diferencias en el haber de los estudiantes conforme al repertorio léxico, donde las femeninas utilizan una cierta cantidad de palabras cuando describen la imagen, pero cuando nosotros hemos aplicado el referente del referente, la cantidad de palabras era igual o mayor para los dos. Ya no existía una diferencia significativa. Ambos tienen palabras ocultas, cada uno quiere aumentar más palabras, buscan indagar a través de la investigación y es donde en las realidades mismas las palabras se accionan. No quedan estáticas. Las palabras, quien las activa es el mismo estudiante, a través de su curiosidad, a través de poder investigar. Y cada uno se gana, tiene la misma creatividad para poder encontrar miles de palabras, construir palabras a través de la misma morfología, que es derivación, composición, la misma fonética en la aplicación los mismos sonidos, la sintaxis, el orden, que debía ser la selección de la misma palabra. La implementación de las tarjetas y escenarios didácticos permitió a los estudiantes explorar significados denotativos, connotativos
de manera activa, mejorando su autonomía en el aprendizaje del léxico y su capacidad para implementar el lenguaje en contextos diversos. Siguiente, por favor. De las conclusiones, llegamos a esa conclusión de un amplio repertorio que nos dan dentro del currículum. La dosificación de los contenidos pedagógicos ha sido para el primer trimestre: fonemas y grafemas, palabras, sílabas, signos de puntuación, comunicación no verbal, formación de palabras, prefijos, sufijos y acrónimos, función referencial del lenguaje. En el segundo trimestre tenemos la dosificación y organización de los contenidos pedagógicos a la literatura, y nos enmarcamos en 10 escenarios que está en la tesis a través de la literatura, lecturas y obviamente del uso del diccionario. Para el tercer trimestre tenemos en la lectura interpretación del lenguaje verbal y no verbal, en el contexto la imagen misma, la denotación, connotación y significación, mensaje e intencionalidad, la terminología, el neologismo, los cálculos. ¿A través de qué herramientas? A través de las herramientas de las tarjetas y escenarios didácticos. ¿Para qué? Para el aprendizaje activo del léxico castellano. Siguiente, por favor. Algunas recomendaciones que está puntualizada acá es comparar las imágenes estáticas y dinámicas para entender su impacto en la adquisición y retención del vocabulario. Otra recomendación es diseñar materiales didácticos adicionales que se adapten a distintos estilos de aprendizaje, complementando los textos guías que brinda el Ministerio de Educación. Desarrollar actividades de aprendizaje del léxico que fomenten el pensamiento crítico y creatividad a la vez. Planificar contenidos pedagógicos de la lengua castellana para evitar la sobrecarga de información, por lo que es lo que vemos dentro del sistema educativo. Existe una carga de sobreinformación. Promover el pensamiento abstracto y creativo a través de los métodos pedagógicos que van a facilitar la conexión entre las ideas prácticas y abstractas. Con dos cosas quiero despedirme. La teoría sin práctica no es teoría. La práctica sin teoría no es práctica. Ambos trabajan juntos. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Adelante, licenciado Gia. Gracias, estimada directora. Siempre quiero saludar a las estudiantes y al centro de estudiantes. Bueno, primeramente felicitarte por tu trabajo, por tu exposición, estimado Eber. Tengo dos preguntas. Quizá un poquito nos podrías aclarar de la prueba piloto. Y por último sería, ¿qué recomendaciones darías para futuras investigaciones a los jefes de doctorado? Nada más. La prueba piloto es una muestra representativa. ¿Ya? No es un proyecto, no es un proyecto de grado, sino es una tesis, para poder ver un foco, para solo poder ver se toma una muestra representativa para poder analizar aquello que es tan complicado, contabilizar las unidades léxicas, porque nos llevaría a contar palabra por palabra, frase por frase. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, lo que nos ha servido para poder hacer es tomar una prueba piloto de un colegio, 30 informantes, 15 mujeres, 15 varones, que han sido una muestra representativa. ¿En qué aspecto? Ha sido una muestra intencionada. ¿Ya? No ha sido probabilístico, ha sido intencionado, no probabilístico en cierta manera. ¿Por qué? Porque a través de la propuesta hemos tomado referencia misma de los docentes y nos decía él. Y de cierta manera, porque hay también en cierta manera dentro del grupo ha habido gente que no quería participar, gente que no estaba tan interesada, pero hay también estudiantes que sí estaban interesados. Y conforme hemos aplicado
aquellos estudiantes que no querían participar de los escenarios, porque hay 10 escenarios que están aplicados con alto valor teórico y práctico a la vez en la tesis. Se evidencia ahí y ustedes pueden verlo, contemplarlo ahí. Y con respecto a las recomendaciones, es de que para los expertos lingüistas y futuros lingüistas aquí, para mis compañeros, decirles que no se enmarquen solo en poder estudiar de manera autónoma el lenguaje o el propio léxico, sino investiguenlo a través de la interdisciplinariedad, a través de la transdisciplinariedad, lo que mejor conjuga una visión más amplia, más ampulosa, más completa en el conocimiento científico, lo que respecta a la lingüística, lo que respecta a la pragmática, a la semiótica. Y hay mucho de poder estudiar. Y una recomendación más sería, estimado tribunal, poder trabajar con la significación como un método educativo. No hay aún todavía esa metodología. La tesis está para mejorarla, se puede mejorar, pero es una creación propia del autor. Ahí está. Gracias. Espero haya podido responder, licenciado. Gracias. Muy bien, pasamos a la otra consulta. Adelante, Isabel Castro. Gracias, doctora. Bien, desde mi punto de vista, estimado Eder, la tesis en realidad cumple con todos los parámetros de investigación. Tal vez quizás la exposición está influenciada un poco con la semiótica. Pero sin embargo, nuestra temática es escenarios didácticos, aprendizaje y léxico. Tú mismo dijiste, por ejemplo, la teoría y la práctica. Sería importante, ¿no?, aplicar la práctica, cómo se puede enseñar en los escenarios didácticos. La práctica netamente, quizás. También, por otro lado, es importante ver también el contexto espacial, el lugar, esto se hace aplicar en el alto, por ejemplo. El contexto en la enseñanza influye, tú sabes muy bien de ver eso, ¿no? Influye en la enseñanza-aprendizaje. Quizás un poco me llama la atención, ¿no?, decir, ¿cómo surgió? Tal vez nos puedes contar, puedes comentar la investigación, ese tipo de investigaciones, para que realmente es un poco nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió la investigación? Y la segunda, ¿qué se va a hacer con este trabajo ya se ha empezado la investigación? ¿Qué se va a realizar a partir de ahora? ¿No? Tú mismo dijiste que es un proyecto, ¿no? ¿Qué se va a realizar? Solamente dos preguntas. Muy interesante lo que puntualiza aquí el magíster Castro. Respondiendo a su pregunta, estimado tribunal, ¿cómo surge esta idea? Esta idea surge a través de la experiencia que he tenido en las aulas universitarias dentro de mi carrera, dentro de la carrera misma, con el conocimiento teórico en pragmática, en semiótica, lingüística general, semántica, y a través de la investigación transdisciplinaria, que algunos ya lo saben y lo conocen también, aquí nuestras estimadas licenciadas de esta prestigiosa universidad
en la investigación transdisciplinaria, en un curso que he realizado 2 años, más de 2 años, donde los europeos no buscan investigar desde el escritorio, sino ir a la investigación de campo. Y es lo que he aplicado yo. Con ese conocimiento, con esa teoría, me ha personado. He tenido contacto mismo con las profesoras, por lo que es mi campo. Mi campo es el lenguaje, mi campo es la lingüística misma. La lengua castellana que pone como evidencia en el aprendizaje, lo hace el ministerio. Y es donde nosotros también, como expertos lingüistas, debemos de tomar también en cuenta qué contenido se está enseñando. Si es de calidad o puede ser que no sea de calidad también en cierta manera. Pero creemos que no solo los educadores deben de planificar los contenidos pedagógicos para los estudiantes de lengua castellana, sino que debe estar un lingüista experto y profesional. ¿Qué se va a hacer con la tesis? La tesis se tiene previsto poder proyectarlo en el Ministerio de Educación y es muy interesante, tiene escenarios, 10 escenarios. Podemos hacer charlas, se puede extender, analizar cada punto de esa tesis, cada capítulo de esa tesis, nos pasaríamos horas, pero no quiero hacerlo. Se está proyectando ya con el Ministerio de Educación porque están muy interesados en poder trabajar lo que es la imagen, porque ellos mismos lo han colocado en su currículum, en la malla curricular, la imagen como estudio. Pero como nosotros, como expertos dentro de la imagen, dentro de las palabras, enunciados, frases, a través de las distintas disciplinas, nosotros somos los más expertos en poder, ¿cómo se puede enseñar con eso? Ya se tiene previsto, se tiene contacto y falta accionar. Gracias, licenciado, espero haber respondido a su pregunta. Gracias, Fede. Adelante, Susana Aguilera. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Saludar a la Magister Murillo y también a Eder, igualmente a los tribunales. Creo que podríamos hacerte muchas preguntas, Eder, a partir de la investigación que has realizado. Yo te voy a hacer 3. La primera, más metodológica, puesto que hay estudiantes que están no solo acá en el auditorio, sino también en la sala virtual, y para que ellos tengan un poco más de conocimiento y se interesen por leer tu tesis. ¿Cuál ha sido el paradigma, el enfoque y el tipo de investigación en tu trabajo? Lo has mostrado, pero me gustaría que lo expliques puntualmente. La segunda pregunta, justamente el título de la tesis dice escenarios didácticos para el aprendizaje del léxico. Esos 10 escenarios didácticos que tú indicas, ¿cuáles han sido los parámetros que tú has tomado para elegir esos 10 escenarios didácticos? He estado leyendo, lo hemos leído cada uno de los tribunales, y a partir quizás de esa tu respuesta, tal vez pueda formularte otra. Y lo último, que me parece muy práctico también, quisiera que un poco nos expliques la técnica del lápiz, ¿no? ¿Por qué? Porque esta técnica, he entendido, se está utilizando mucho en la neurolingüística y en cuanto al aprendizaje de la lectura de voz. Gracias. Gracias, muy interesante lo que comenta aquí la magíster Lilet con respecto a la metodología. La metodología sigue un parámetro tradicional, es de tipo cuantitativista y es cualitativista a la vez. Cuantitativista, ¿por qué? Porque a través de los objetivos nosotros hemos pretendido determinar la cantidad del repertorio en el haber de los estudiantes. Cuántico.
y cualitativo, hemos tratado de discernir, inferir todo lo que ellos vertían a través de las palabras, a través del análisis mismo documental mismo. Es un tipo de investigación descriptivo, es correlativo, pero también es propositivo. Con lo que respecta a cómo surgen los 10 escenarios, ¿dónde surge? La tesis comienza a escribirse cuando comenzamos a vivir la experiencia de la pandemia, donde los dos términos fuertes era muerte por aquí, muerte por allá, muerte se había muerto, dice esto y esto, a lo que conllevó es la muerte. Vimos por aquí cementerios que se privaban para poder llevar funerales por aquí, en la calle por aquí, todos con barbijo. ¿Y qué es la pandemia? Es una preocupación global en el ámbito de salud. Prácticamente la muerte, lo que ha sido latente para poder entender esta palabra muerte, ¿a qué referentes nos conduce? ¿A dónde nos conduce? Y es como la palabra es universal, nos va a llevar a una infinidad de escenarios, como lo decía, escenario de Romeo y Julieta, escenario del Titanic, escenario de la reciente implosión del Titanic que ha sufrido el año pasado. De esa manera. Y la otra pregunta era... ¿dice? La técnica del lápiz. La técnica del lápiz. Considero yo que deberíamos de trabajar también el aspecto oral a través de la fonética aplicada, cosa que no lo estamos haciendo. Bueno, hasta donde yo tengo entendido. Es una de las técnicas donde te ayuda a potenciar la voz, donde te ayuda a modular la voz, donde te ayuda a impostar la voz. Una impostación con seguridad, con firmeza, con fuerza. Parece, licenciada, tan sencillo ¿acaso no tener un lápiz que esté en el escritorio, poder aplicar? Se puede. Y comenzamos a trabajar y comenzamos a mejorar el aspecto cognitivo, el control mismo de la lengua, el control mismo, lo que complica la fonética articulatoria. A poder articular mejor los sonidos con la lengua, con el sonido que sale de nuestros pulmones, hacerlo una voz potente. Espero que haya respondido, licenciada, a sus preguntas, dice. Muchas gracias. Gracias. Bien, si alguien del público quiere tomar la palabra o de la sala, presentarlo. Adelante, magistrado. Muchas gracias, señora directora. Al parecer, la tesis es muy interesante y un poco diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Me han gustado algunos conceptos que has mencionado, por ejemplo, la transdisciplinariedad, la interdisciplinaridad, ¿no? Y la forma en que tú lo has mostrado, por lo menos yo veo 3 espacios específicos donde se puede entender o desde qué punto de vista se puede entender la tesis, ¿no? Has hablado sobre pragmática, Ludwig Wittgenstein, desde la filosofía, habla sobre ello, y también también Paulo Freire hace referencia al diálogo en que tú nos has un poquito inducido a estar para comprender lo que nos estabas diciendo, ¿no? Entonces quisiera consultar, y definitivamente la voy a leer, tu tesis es muy interesante. ¿En qué medida tú la consideras tu tesis interdisciplinaria? ¿No? ¿Cómo es que has llegado a esa forma de pensar de que tu tesis es interdisciplinaria? Gracias. Muchas gracias, estimado licenciado. Gracias.
La interdisciplinariedad, solo el léxico. Muchos de nosotros, al hablar del léxico, nos enmarcamos solo en la semántica, solo en el significado, en la denotación y en la connotación, solo en ello, muchos. Pero al hablar del léxico, que ya lo Pavlik en 2019 decía que el léxico es transdisciplinario, no solamente transdisciplinariedad en general, sino interdisciplinario, entre dos ciencias o dos disciplinas. Y a través del léxico, no solo se ha podido estudiar a nivel semántico, a nivel lexicológico, sino, como se ve en la tesis, se conecta con la pragmática, se conecta con la semiótica, se conecta con la morfología, porque de eso también compete al léxico. ¿Por qué? Porque a través de la morfología nosotros podemos crear nuevas palabras, podemos derivar nuevas palabras, y eso es léxico, y eso es lexicología pura. La lexicología debemos de aplicarlo de esa manera, de manera interdisciplinaria, con la semántica, con la pragmática, con la semiótica, con las mismas ciencias, con la misma ciencia lingüística en sus niveles, fonética, fonología, morfología, sintaxis, de esa manera. Yo creo que eso, de esa manera nosotros mejoramos el haber de los estudiantes en su léxico, es decir, la palabra, no solo la palabra, la frase, el enunciado, porque ¿quién va a estudiar el enunciado? Va a ser la pragmática. ¿Quién va a estudiar la frase? La oración, la sintaxis, la palabra, el léxico, las unidades léxicas, la gramática misma pura. De esa manera, estimado licenciado, gracias. Muy bien. Pues pueden enseñarnos desde la sala virtual, hay consultas. No. Vamos a dar paso a la tutora de la tesis. Adelante, licenciada Murillo. ¿Tiene algo que argumentar? Tal vez un poco justificar puede que en la explicación le hayan faltado elementos por el racismo, se puede estar en público, en Facebook, está en directo, y hay palabras en que se ha olvidado, hay cosas en que debería ser hincapié, pero los nervios retraccionales. Yo recomiendo que se vea la tesis porque este sí tiene carácter de tesis, que es generalizable, que se puede aplicar a todo el nivel. Y además tiene todos los pasos que tiene que tener una de no confundir con el proyecto que recomendarles eso y agradecerle a él, ¿no? Porque ha sido duro para él. El joven que yo le conocí, que manejaba y que se maneja aquí, más pensamiento concreto, de repente una tesis le transforma a utilizar el pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir? Sus niveles han crecido. El mismo ya no es el mismo ego que ha comenzado, sino es otro ego, donde podemos entrar con él de mente a mente en una discusión alta. Ya no es el ego que era mi estudiante y era de aula, no. Es otro señor ahora, otro investigador nato. Y hace eso, la tesis hace eso. Transformarte en lo que te abre el pensamiento abstracto. Eres otra persona, creces. Cuando uno hace un trabajo final bien hecho, porque eso es lo que es. Un trabajo final bien hecho. Muy bien. Gracias. Vamos a entrar en un receso corto para deliberar el puntaje. Gracias. El espera en la sala virtual y aquí ante sala. Muchas gracias.